¿Cómo están amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, quinto de secundaria, el tema análisis combinatorio 2. Anteriormente ya habíamos visto lo que es el análisis combinatorio 1. Vamos a ver ahora este temita. Tenemos aquí 4 problemas propuestos y vamos a empezar con el problema número 2. El problema 2 nos dice: ¿de cuántas maneras diferentes se puede repetir los 10 miembros de un club en 3 comités de 5, 3 y 2 miembros respectivamente? Bien, en este tipo de problemas lo que tenemos que hacer es aplicar la combinación. Recuerda que en el análisis combinatorio existe lo que es la combinación y la permutación, ¿sí o no? ¿En qué se diferencia? Recuerda que en la combinación importa el orden, en la permutación no importa. Al revés, perdón. En la combinación no importa el orden, pero en la permutación sí importa. Un ejemplo de combinación, por ejemplo, sería elegir un comité de 10 personas, de 4 personas, teniendo un total de 10, ¿no? Claro, ¿no? Y en permutación, un ejemplo de permutación sería cuando nos piden nos dan un cierto número de letras y nos piden cuántas combinaciones podemos hacer de 2 letras. Si tomamos 2 letras, esas letras, si lo invertimos, también es otra opción, ¿sí? Entonces en ese caso importa el orden y sería una permutación, ¿sí? Muy bien. Entonces el problema 2 es un tipo de combinación, ¿de acuerdo? Y para esto utilizamos la siguiente fórmula: combinación de 10 miembros, que es el total, en comités de 5, 3 y 2. Y esto, si bien habrás estudiado bien la teoría, es factorial del total sobre el factorial de cada uno de ellos. Sería sobre el factorial de 5 por factorial de 3 por factorial de 2. ¿De acuerdo? Esto se le conoce como, si no me equivoco, es permutación múltiple o algo así. Bueno. Entonces, el 10 factorial, fíjate, lo podemos poner como 10 multiplicado por 9, por 8, por 7, por 6 y por 5 factorial, ¿sí o no? Vamos a dejarlo así, ahí. Sobre 5 factorial, por 3 factorial, por 2 factorial. 5 factorial y 5 factorial se van, ¿sí o no? ¿Cuánto quedaría esto? Sería 10 multiplicado por 9, por 8, por 7 y por 6. Sobre factorial de 3, que es 6, ¿sí o no? ¿Sí? 6 multiplicado por el factorial de 2, que es 2. 6 y 6 se van. Factorizamos 2, simplificamos 2 acá y 2 acá, nos quedaría 4. O sea, sería 10 por 9 por 4 y por 7. Eso, si no me equivoco, nos da 2520. Esa sería la respuesta en la pregunta 2. Bien, la pregunta 3 nos dice: una clase consta de 7 niños y 3 niñas. Dice: ¿de cuántas maneras diferentes el profesor puede escoger un comité de 4 alumnos? Bien, entonces dice, tenemos 7 niños y 3 niñas. No nos dan alguna condición de que tenga que haber un niño y 3 niñas, o 2 niños y 2 niñas, no. O sea, solo nos dice 4 alumnos, un comité de 4 alumnos. Entonces significa que hay que trabajar con el total, con el número total de alumnos, que sería 10, ¿sí o no? 10 alumnos le vamos a poner con esto. Pero nos dice que de 10 alumnos hay que formar un comité de 4. Entonces, a ver, si elegimos, a ver, fíjate acá, un comité de 4 alumnos, digamos que un alumno A1, a un alumno A2, A3 y A4. Digamos que ahí tenemos un comité. Pero digamos que ellos permutan, solo los de acá, los que ya se escogido. Si permutan, o sea, digamos que aquí viene el A sub 4, acá el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3. Si permutan, siguen siendo el mismo comité, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son personas, son alumnos. Entonces, si aún permutando forma son el mismo comité o tienen la misma característica, entonces no importa el orden, ¿sí? Y si no importa el orden, sería una
combinación. Entonces, el número total que se puede formar, el número total de comités sería combinación del total 10 alumnos en 4, que es lo que nos pide que esté formado el comité. Sería entonces combinación, ya sabes cómo es 10 factorial sobre 4 factorial por el factorial de la diferencia, que sería factorial de 10 menos 4, factorial de 6. Bien, el 10 factorial lo podemos poner como 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial sobre 4 factorial por 6 factorial. Se va 6 factorial arriba y abajo, acá nos quedaría 10 por 9 por 8 y por 7 sobre 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 y por 4. 2 por 4, 8, con 8 se va, ¿sí? Factorizamos 3 acá y 3 acá y nos quedaría que es 10 multiplicado por 3 y por 7. Y tú sabes multiplicar, ¿sí o no? ¿Eso cuánto nos da? Nos da 210. Significa que de un grupo de 10 alumnos hay 210 formas de formar un comité de 4. ¿Sí? Ok. A ver, la número 7 nos dice, en una urna, dice que hay 6 bolitas blancas y 5 bolitas negras. ¿De acuerdo? Bien. Lo que nos dice es, encuentra el número de maneras que se puede sacar 4 bolas de la urna, si 2 deben ser blancas y 2 deben ser negras. Ah, ya. ¿Qué significa? Que si tenemos un grupo de 4 bolitas, o sea, digamos acá, 1, 2, 3 y 4. Dice que 2 tienen que ser blancas y otras 2 tienen que ser negras. Vamos a asombrarlo para que digamos que estas son las negras. ¿Sí? O sea, de las 6 bolas tenemos que extraer 2 bolitas blancas. Y de las 5 negras hay que extraer 2 bolitas negras. Por tanto, 6 blancas o 2 negras sería combinación o permutación. Ahí viene la pregunta, fíjate. Si digamos sacas 2 bolas fijas ya, blancas. Si tú las permutas, esa combinación sigue siendo la misma, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son las mismas bolas. Por tanto, si al permutarlas tienen la misma característica, no importa el orden. Y si no importa el orden, es una combinación. O sea, sería combinación de 6 bolitas blancas. ¿Cuántas tienen que haber? 2. Igual acá, análogamente sacamos que tiene que ser una combinación. ¿Combinación de qué? De 5 bolitas negras y tenemos que formar grupos de 2. ¿Bien? Pero si tienen que ser 2 bolas blancas y 2 negras, como es un y, producto. Si dijeran 2 bolitas blancas o 2 negras, sería suma. ¿Sí? Entonces, sería el producto, combinación de 6 bolitas blancas en 2 por la combinación de 5 bolitas negras en grupos de 2. ¿Sí? Bueno, sacamos la combinación, sería acá 6 factorial sobre 2 factorial por factorial de la diferencia, que es 4 factorial. Todo esto multiplicado por acá 5 factorial sobre 2 factorial por factorial de la diferencia 3 factorial. Bien, aquí el 6 factorial se puede poner como 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial entre 4 factorial se va, o sea, sería nada más 6 por 5 entre 2 factorial, que es 1 por 2. Y el otro sería 5 factorial, que se puede poner como 5 por 4 por 3 factorial. Con el 3 factorial del denominador se va. Por tanto, quedaría 5 multiplicado por 4 sobre 2 factorial, que es 1 por 2. ¿Sí? 6 por 5, 30. Sobre 2, 15. 5 por 4, 20. Sobre 2, 10. Y 15 por 10 es 150. O sea, hay 150 formas de formar este grupito. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, el problema 10 nos dice: un total de 120 estrechadas de manos se efectuaron al final de una fiesta. Dice, si cada participante es cortés con los demás, el número de personas es
Bien, nos piden hallar el número de personas que hubo en la fiesta. O sea que le vamos a poner un X. Pero ahora fíjate, si digamos que tenemos acá, vamos a poner, ¿no? X1, X2, así hasta, oh, no, vamos a poner así. Persona 1, persona 2, y así vamos a ponerle hasta persona X, porque hay X personas. Dice que entre todas ellas se dan estrechadas de mano, o sea, con la persona 1, persona 2 y así hasta la persona X. ¿Bien? Fíjate, fijemos nada más en la persona 1. O sea, la persona 1, ¿cuántas estrechadas de mano dará? Si son X personas, dará X menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, obvio, no le va a dar el mismo, ¿no? No se va a dar la estrechada de mano al mismo. O sea, serían, la persona 1 le da a la persona 2, persona 3 hasta la persona X, serían X menos 1. Lo mismo para la persona 2. ¿Cuántas estrechadas de mano da la persona 2? X menos 1. La persona 3 también. ¿Y cuántas personas dan? X personas. Cada una de esas X personas da X menos 1 estrechadas de mano. Por tanto, sería X por X menos 1 es el número total de estrechadas de manos. Tendríamos X por X menos 1. Este es el número de estrechadas de mano, pero ¿cuánto es por dato? 120. O sea, dos números consecutivos que nos den 120, 15 por 16. Saca tu calculadora y lo vas a ver que te va a dar eso. Entonces, ¿cuánto sería el valor de X? X sería 16. ¿Qué significa? Que 16 personas habían en la fiesta. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.